la última charla de este primer ciclo de conferencias, de charlas, de conversatorios que pensamos y programamos y coordinamos desde el Museo Municipal José Manuel Maciel de Coronda, desde la carrera de Biología del Instituto 6, del Leopoldo Chisilimelo de Coronda, desde la carrera de Historia y desde la coordinación de investigaciones del Instituto. La propuesta, desde un principio, era ponernos a pensar entre todos y con la ayuda de los especialistas sobre las problemáticas de la conservación de la diversidad biológica y cultural y poder iniciar un espacio de diálogo con expertos, con expertas, pero también donde podamos poner en diálogo a la biología y a la historia para pensar problemáticas actuales relacionadas con el medio. En esta oportunidad, para cerrar este primer ciclo de charlas, contamos con la gratísima presencia del doctor Luis Alberto Espínola y la profesora y licenciada Natalia Carrara, a quienes les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la propuesta, que se hayan sumado y que hayan tenido siempre la mejor de las predisposiciones para la invitación. De mi parte, agradecer a todos, a todas, a los expositores, a todos los que participaron del ciclo. Para nosotros es sumamente importante desde nuestras instituciones poder generar estos espacios y ahora le invito a Ceci Cocucho a hacer la presentación de los disertantes y sus palabras. Bueno, muchas gracias, Fer. Tal como dijiste, hoy este es el tercer encuentro de este primer ciclo de charlas sobre conservación de la diversidad biológica y cultural. Y tenemos la participación de Luis y de Natalia, ¿sí? Bueno, Luis es licenciado en Biodiversidad por la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. Es magíster y doctor en Biología por la Universidad Estadual de Maringá, Brasil. Ha realizado el postdoctorado en Ciencias Biológicas en el Instituto Nacional de Limnología, la Universidad Nacional del Litoral, cuyo título de su tesis es Ecología de Aguas Continentales, Limnología, Ictiología y Acuicultura. Actualmente es investigador adjunto en el Instituto Nacional de Limnología. Ha publicado trabajos de investigación y capítulos de libros, ha participado en congresos, reuniones científicas y tecnológicas. Actualmente trabaja en proyectos de investigación en el Instituto Nacional de Limnología, como coordinador e investigador, entre otras actividades académicas. Natalia es profesora de Biología y licenciada en Biodiversidad por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente realiza la maestría en Didácticas Específicas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Es docente en nivel medio y superior. Ha publicado trabajos de investigación y participado en congresos científicos, entre otras actividades académicas. Bueno, muchas gracias a Luis y a Natalia por estar hoy con nosotros compartiendo sus conocimientos. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias a Fernando, a Cecilia, a los organizadores. No sé si ya empezamos con la presentación. Bueno, la presentación va a estar dividida en dos partes. Una primera parte la voy a dar yo sobre lo que es la parte conceptual de la introducción de especies, los términos, los conceptos y términos que se utilizan en la ecología. La segunda parte la va a dar Natalia, en donde cómo todos estos conocimientos, todas estas terminologías y conceptos se aplican a un trabajo científico. Bueno, como dijo Cecilia, yo me formé en la Universidad Estadual de Maringá y fue el tema de mi tesis tanto de maestría como de doctorado, el tema de la ecología de la invasión. Entonces, y recién
En 2018 empecé a implementar esta temática en el laboratorio de ecohidrología donde hoy estoy trabajando, donde bueno, estoy a cargo junto con Martín Bletcher del laboratorio. Por ahí la vi a Ana Pia Rabufetti, que también es parte del laboratorio. Ella está esperando el ingreso a carrera, que esperemos que se dé este año. Y trabaja también es parte del laboratorio y trabaja con la parte de pesquerías y ecología de peces. Bueno, y Natalia realizó una pasantía para realizar su tesina en esta temática, en la ecología de la invasión. Bueno, voy a dar inicio entonces. No sé si ahí ya se está viendo la presentación. Sí, se ve. Sí. Bien. Bueno, entonces, el título de esta charla es, como les mencioné, está dividido en dos partes, y la primera parte tiene que ver con los conceptos, atributos y aplicaciones ecológicas. Y bueno, para empezar a definir los términos, hay que empezar a definir lo que significa una especie nativa, y aproximadamente ahí en el mundo hay más de 100 millones de especies, en donde estas especies tienen una distribución natural que se dan por múltiples factores, que son el desenvolvimiento de mecanismos y la capacidad de dispersión de esas especies, que van a estar limitadas por estas barreras geográficas, como las montañas, los océanos, por ejemplo. A su vez, estas barreras geográficas forman diferentes tipos de hábitat, en donde también va a estar considerada la fisiología de la especie adaptada a estos tipos de hábitat. Y en estos tipos de hábitat, en estos hábitats particulares, se van a generar especies endémicas, es decir, que únicamente se encuentran en ese lugar, en un único lugar del mundo. Por eso, y acá hay que tener cuidado cuando se habla de introducción de especies, porque la introducción de una especie no nativa en un lugar donde hay especies endémicas no solamente va a causar una extinción local, sino también va a causar una extinción global, ¿sí? Entonces, todas estas características es lo que van a denominar son especies nativas o indígenas, es decir, especies que están históricamente en una región. Entonces, resumiendo un poco, y a través de un modelo conceptual, para que se entienda un poquito mejor, las especies, para alcanzar la asamblea local, o sea, el conjunto de especies actual, pasan por diferentes filtros. Uno de esos filtros es el filtro biogeográfico, como les expliqué, que tienen que atravesar diferentes terrenos, diferentes hábitats. Después, una vez que atraviesan, y van a haber especies, ¿sí?, que van a lograr pasar y otras que no, ese filtro. Lo mismo ocurre con el filtro fisiológico, es decir, que en ese ambiente donde llegan estas nuevas especies, tienen que van a estar condicionadas por la característica de ese ambiente donde van llegando. Y luego está el filtro biótico, en donde se van a encontrar con un conjunto de especies, en donde a estas especies nuevas se le van a permitir llegar, establecerse o no. Esto en un contexto evolutivo, ¿no? En miles de años pasa todo esto, y la asamblea local es lo que va a estar definida como especies nativas. Y como les mencioné antes, hay algunas especies que van logrando pasando esos filtros y otras que no. La introducción de especies ocurre con las primeras colonizaciones y migración humana, que empieza cuando el hombre empieza a desplazarse desde África hacia otros continentes, hacia otras regiones, y con este movimiento del hombre se van llevando nuevas especies que conviven con él, ¿sí? Como especies de plantas para cultivo, ¿sí?
o animales también, como mucho ganado, el perro y demás. A su vez también hay insectos que viajan accidentalmente y se van introduciendo en estas otras regiones donde antes no existían estas especies. Esto también en un contexto de miles de años. Con la globalización, todo esto se da mucho más rápido. Los medios de transporte marítimo y hay principalmente aéreo acelera todo este proceso de introducción de especies, en donde ya se empiezan a notar diferentes interacciones y cambios cuando estas especies ya empiezan a interactuar tanto en el ambiente como, como con las especies. Por ejemplo, un fenómeno común que se está dando últimamente es la homogeneización biótica, que es la pérdida de especies de biodiversidad a nivel global. Es decir, que las especies, el conjunto de especies, o sea, en los diferentes países, políticamente hablando, se van encontrando siempre las mismas especies, ¿sí? Por ejemplo, el salmón se encuentra en América del Norte y hoy también se encuentra en Argentina y también en otros continentes. Y eso hace que se haya una pérdida de la diversidad. Y eso es lo que se denomina homogeneización biótica. La disminución de la diversidad también existe localmente, donde se introducen estas especies. La hibridación, es decir, cuando estas especies no nativas tienen la capacidad de reproducirse con especies locales, nativas, y en este caso, lo bueno de eso es que la hibridación es cuando estas especies no producen descendientes con capacidad de reproducción. Es lo único bueno que tiene la hibridación. Pero tiene un desgaste genético. Luego está la modificación de hábitat, en donde cuando se introducen estas especies, los hábitats son modificados. Por ejemplo, con el caso del castor, es algo bien notable, por ejemplo, en el sur, en Tierra del Fuego, en donde modifican completamente el hábitat, y hoy en día el castor está cambiando cursos de río y secando grandes hectáreas de bosque. Y a su vez también está la modificación de las interacciones ecológicas entre las especies, es decir, cuando una especie empieza ya a interactuar o ser parte de esa cadena trófica, donde antes no estaba, produciendo una modificación. Bien, entonces, este es el mismo modelo de introducción, pero en donde antes ocurría a través de un proceso natural, la introducción ocurre generalmente por el hombre, es decir, facilita pasar el filtro geográfico y tiene más chances de establecerse fisiológicamente y superar el filtro biótico. Aumentan las probabilidades de que la especie se logre establecer. Y ya vamos a ver lo que significa ese concepto, de establecerse, para que se termine de convertir en una especie invasora. Entonces, las especies no nativas son aquellas que fueron llevadas por el hombre fuera de su área de distribución natural, y estas introducciones pueden darse intencionalmente, ¿sí?, o accidentalmente. Intencionalmente cuando se las lleva por una razón, como la acuicultura, por ejemplo, o por control biológico. En el caso de Australia, donde se llevó el escarabajo que recoge estiércol de los elefantes, y hoy está causando muchos daños ecológicos. Y también, por ejemplo, la rana toro acá en Argentina. Bueno, como otras especies también, y la especialidad en la que estamos trabajando nosotros en el laboratorio es sobre ecología e introducción de peces de agua continental, ¿sí? Y eso es lo que va a explicar un poquito Natalia. Por ejemplo, me llegó hoy
este videíto de este esturión que fue capturado, creo que en estos días, no tengo la fecha. Y este esturión viene de Rusia y supuestamente se han escapado de la acuicultura que ocurre en Uruguay, ¿sí? Por lo menos ese es el dato que se tiene hasta ahora. Bien, eso para saber que hay diferentes especies, sean de vertebrados o de insectos, y en este caso los peces son una gran problemática, y como le va a mostrar Natalia, en Argentina hay pocos estudios sobre la ecología de la invasión referida a peces. Y lo que hay que tener claro son los términos con cuál definir una especie introducida, ¿sí? Y generalmente existen diferentes terminologías para definir, y yo específicamente opto por una que tenga una connotación ecológica, como especies no indígenas o especies no nativas. Las otras terminologías, alienígenas o exótica, ¿sí? O extranjera, foreign, tienen una connotación muy subjetiva, muy antropocéntrica. Y eso lleva a confusión, en el sentido de que no se sabe si es bueno o malo. Y como les voy a mostrar ahora, en el caso de las traducciones, cuando se traduce literalmente, por ejemplo, este es un informe de un programa global de introducción de especies invasoras, que fue traducido a 3 idiomas. Al español, especies alienígenas invasoras en Sudamérica, que si uno lo saca de contexto, la palabra alienígena tiene una connotación de extraterrestre, ¿no? Al portugués, invasiva de género extraterrestre en América del Sur. Extraterrestre hace referencia a la palabra alienígena, y si uno lo lee, seguramente va a creer que hay una invasión de extraterrestres, por lo que dice la palabra. Y bueno, y lo más común en la bibliografía es que se vean alien species, y uno, si conoce la terminología, se va a hacer referencia a las especies no nativas. Por eso la connotación y la terminología, la connotación ecológica, tiene mucha relevancia y es muy importante, ¿sí? Si no, uno va pensando en que realmente hay una invasión de extraterrestres, como lo dice la traducción literal al portugués. Entonces, particularmente, como les mencioné, yo trato de utilizar como como terminología de especie de introducción de especies, dos términos que son especies no nativas o especies no indígenas, también especie alóctona o especie trasplantada o transferida, y acá hay que diferenciar, cuando una especie es llevada de un ecosistema a otro ecosistema y políticamente hablando, de un país a otro, cuando uno se denomina especie no nativa o no indígena, y trasplantada o transferida es cuando se lleva una especie de un ecosistema a otro ecosistema dentro de una misma región, ¿sí? Y trasplantada o transferida es porque la ecología de invasión toma muchos conceptos y terminología de la botánica, ya que fue una de las primeras disciplinas que empezó a estudiar esta temática. Entonces, toda especie introducida puede ser llamada de especie no indígena o no nativa, especialmente cuando no se conoce la procedencia. Otra terminología, cuando no se conoce la procedencia, es llamada de criptógenas. Son especies ecológicamente correcto llamarlas de criptógenas cuando también no se conoce bien su procedencia. Otro término que se da en el proceso de invasión
es naturalizada y establecida, en donde muchos autores la utilizan como sinónimos, ya que naturalizada y establecida se refieren a que son poblaciones autosustentables. O sea, cuando una población se establece, es decir, que logra vencer el filtro fisiológico y el filtro biótico, y se empieza a reproducir. Esta reproducción es autosustentable en el tiempo. Se puede dar muchos años a lo largo del tiempo y sin ayuda del hombre, ¿sí? Es decir, que cuando, por ejemplo, si la especie por algún motivo desaparece y interviene el hombre otra vez introduciendo a otros individuos, eso no sería una población establecida. ¿Sí? Establecida sería cuando se empieza a sostener en el tiempo. Y acá está el mismo problema de la connotación ecológica, ya que y muchos autores dicen que naturalizada tiene una connotación antrópica o subjetiva, porque una especie no se le puede dar, no se la puede naturalizar por decreto, como hizo Brasil con la tilapia, por ejemplo. O sea que hoy la tilapia en Brasil, por decreto, es una especie nativa, ¿sí? Por eso la connotación ecológica tiene mucha importancia. Como acá lo sugiere el autor, en donde que es preferible usar el término establecido porque naturalizada tiene una connotación subjetiva o antropocéntrica. Bien, entonces, y bueno, haciendo un poquito de historia, el término invasión fue utilizado por un botánico alemán en 1882 con una connotación ecológica. Se empezó a estudiar ecológicamente la invasión, y Charles Selton en el 58 empezó a promover esta disciplina. Empezó a definir diferentes escuelas, tanto para estudiar las características del ambiente y las características de la especie. O sea, por qué estos ambientes son susceptibles a la invasión y qué características tienen las especies para tornarse invasoras. Y bueno, posteriormente otros autores han desarrollado modelos conceptuales para ir determinando cuáles son los procesos y las etapas para que ocurra la invasión, el proceso de invasión, ¿sí? Y como les comenté al principio, la ecología de la invasión, la biología de la invasión, toma diferentes conceptos de otras disciplinas, como la biogeografía o la botánica. Y este es un gráfico para mostrarles solamente de que a partir del 59-58, en donde Charles Selton empieza promueve esta disciplina como una área más de la ecología para ser estudiada, empezó a crecer exponencialmente los trabajos de ecología de la invasión, ¿sí? Este mismo gráfico lo tiene Natalia, que realizó bueno, como les comenté, su tesis para la Argentina. Y vamos a ver cómo se da qué tal está el arte de esta disciplina en la Argentina. Bueno, y una de las cuestiones, como le había comentado, que Charles Selton estudiaba, es cómo estos organismos pueden adaptarse a nuevos ambientes, establecerse y muchas veces desplazar a las especies nativas. Es decir, cuáles son las características de estas especies no nativas o introducidas y qué características tienen el ambiente para ser invadido, ¿no? Las características de las especies invasoras tienen generalmente una asociación histórica con los seres humanos. Estos se dan, o sea, cuando empezaron las primeras migraciones, los seres humanos ya convivían con animales y que fueron llevando estas especies a sus lugares, a otros lugares. Un claro ejemplo de eso son las ratas que han llegado en los barcos de los colonizadores, las moscas también, y los virus. Y eso ha causado grandes estragos, mortandades, principalmente en la población nativa de los pueblos originarios, que han traído con la viruela, ¿no?
También estas especies tienen una rápida maduración sexual, tienen una reproducción, pueden ser una reproducción sexual o asexual, o que cambian de sexo, por ejemplo, como los caracoles, que son hermafroditas, otros peces también, dependiendo la disponibilidad entre machos y hembras, son capaces de cambiar su sexo, y eso facilita que no, el cruzamiento entre pares, ya que no dependen de un macho y de una hembra, sino van a elegir cuáles son, qué sexo tener a la hora de reproducirse. Y la flexibilidad o plasticidad ecológica es otra característica muy importante, en donde la especie tiene capacidad para adaptarse o aclimatarse a ambientes bastante diferentes de su ambiente nativo. Como por ejemplo la carpa, que viene de Asia, de climas más o menos cálidos a templados, y hoy se encuentra prácticamente en toda la Argentina, en la entrada de la Patagonia, ¿sí? Más al sur no se encuentra, y en el norte de Argentina se encuentra la carpa y en el centro también. Y eso es lo que habla de la plasticidad ecológica. Estas son las características que generalmente tienen las especies invasoras. Bueno, y también que si son R estrategas o la capacidad de alternancia entre R y K estratega dependiendo de las condiciones ambientales, que tiene que ver también con la plasticidad y flexibilidad ecológica. Y luego pasamos a las características de los ambientes invadidos. ¿Qué características tienen estos ambientes? Si bien es difícil determinar en qué ambiente va a ser invadido por una especie y se va a convertir en una especie invasora, generalmente los ambientes que tienen una baja diversidad de especies son más propensos, y esto no significa que es taxativo. El río Paraná, por ejemplo, tiene 250 especies, un poco más, alrededor de 250 especies, y hay prácticamente entre 14 y 15 especies no nativas. O sea que la diversidad esto va a depender mucho, no solamente de la diversidad, sino de los nichos disponibles también que haya en el ambiente. Los hábitats atrópicamente alterados, generalmente cuando se modifica un hábitat, desplazan a las especies nativas, quedan nichos liberados, libres para ser ocupados por estas especies no nativas. Claro ejemplo de eso son ambientes contaminados o ambientes, o las represas, por ejemplo, en donde se transforma un cuerpo lótico, un cuerpo léntico, que desplaza una gran cantidad de especies y puede ser tranquilamente, y como ya se sabe, ocupado y colonizado por especies no nativas. La ausencia de enemigos coadaptados es una característica esencial también, es decir, que no hay predadores para estas especies no nativas, pero toda especie aprende también a saber qué expresa y qué no expresa. Hoy en día hay muchos peces que están comiendo el mejillón dorado, la Limnoperma fortunei, en donde antes no era aprovechado. La boga, el armado, ya se están alimentando de esta especie, que es una especie invasora, el mejillón dorado, ¿no? Y la susceptibilidad del ambiente es lo que se denomina invasibilidad, y como mencioné, la susceptibilidad del ambiente al establecimiento y a la invasión de especies no nativas. O sea, que todas estas características del ambiente va a favorecer el establecimiento y posterior invasión de la especie no nativa. Entonces, para que ocurra el proceso de invasión, ¿sí? O sea, toda especie no nativa es potencialmente invasora, pero no significa que una especie no nativa
sea invasora. Para que sea invasora, esta especie tiene que tener la capacidad de establecerse, ¿sí? Es decir, vencer el filtro abiótico y biótico y dispersarse de su punto de introducción. Eso es una característica esencial para que se convierta, para que se dé el proceso de invasión y que una especie se torne invasora, ¿sí? Es decir, que la velocidad con la que la especie se va a expandir, a dispersar, es muy importante. Primero va a estar en una fase lenta de crecimiento, en donde va a lograr a establecerse, y si es que se establece, luego va a haber un crecimiento exponencial, en donde se va a empezar a distribuir, a dispersar de su punto de introducción, para luego ya ser parte del ensamble y tanto del lugar donde se introdujo como de otros. Entonces, la invasión biológica ocurre cuando en un ambiente se introducen especies no nativas que logran establecerse, pudiendo mantener una población autosustentable a lo largo del tiempo, para luego dispersarse de su punto de introducción a otro. Y como le expliqué, una especie no indígena es definida como la especie que se dispersa de su punto de introducción y se torna abundante. Y acá su potencial de impacto en el ambiente o sobre la biota nativa no tiene que ser considerado para que se torne, para ser definida como invasora. Desde el momento que se empiezan a reproducir y a dispersarse, ya es una especie invasora. Pero hay especies que no logran establecerse, por lo tanto no se reproducen y no se tornan invasoras. Están latentes hasta que en algún momento, alguna condición, las favorece y se empiezan a dispersar. Bueno, luego después vamos a pasar a las preguntas. Entonces, esto es para que entiendan los conceptos que ahora Natalia les va a empezar a explicar cómo aplicamos toda esta terminología a su tema de tesis. Bueno, gracias Luis. Gracias a todos por estar presente y a Fer y a Ceci por la invitación y a compartir. Ahí está. Sí. Ahí está. Gracias. Bueno. Bien, ¿ahí se ve? Sí. Sí, Perfecto. se ve. Bueno, yo lo que voy a presentar a continuación son los resultados, como mencionó Luis, los resultados de una tesina que presenté para la obtención del título de licenciada en biodiversidad. El título de ese trabajo fue Peces no nativos en ríos argentinos, origen, vías de introducción y distribución espacial, bajo la dirección de Luis Espínola y la codirección de Ana Pierra Buffetti, en noviembre del año pasado. Bueno, como para mencionar rápidamente, porque Luis estuvo hablando de estos temas, ¿sí? La introducción de especies invasoras es la segunda causa principal de extinción de especies y genera una problemática dentro de lo que es la ecología de los ecosistemas, ya que va a afectar a los principales tipos de interacciones entre las especies. Es decir, que las especies invasoras, introducidas, van a competir, ¿sí? con las especies nativas y van a alterar el ecosistema. En cuanto a las causas por las que son introducidas las especies, está el control biológico, las exportaciones agrícolas, la acuicultura, el acuarismo, la manipulación de ecosistemas y las introducciones accidentales y el comercio de animales. Todo esto, estos factores son los que
incrementan, ¿sí?, el movimiento de las especies y conduce a este proceso que describió Luis de homogeneización biótica. En el año 1950, Charles Elton sentó las bases de esta disciplina de la ecología de la invasión cuando publicó su libro y desarrolló estas dos corrientes sobre las características de las especies invasoras y las características del hábitat invadido. Distintos autores sostienen que el éxito de una especie invasora viene dada por estos factores intrínsecos propios de la especie y factores extrínsecos, ¿sí?, del ambiente invadido. Bueno, Luis estuvo mencionando cuáles son las características de los ambientes invadidos, así que bueno, no voy a repetir esta parte. En cuanto a los términos utilizados en este estudio, ¿sí?, nosotros aplicamos estos términos que tienen una connotación ecológica y no antropocéntrica, ¿sí?, que es el término de nativa, para hacer referencia a aquellas especies que son oriundas de una región, es decir, aquellas especies que son autóctonas, y no nativas para aquellas especies que han sido llevadas de un país a otro, ¿sí?, por el hombre, ya sea intencionalmente o no. Introducida aquella especie que se encuentra ocasionalmente en la naturaleza, ¿sí?, pero que no está establecida, y establecida aquella que se puede reproduce por sí sola en la naturaleza, ¿sí?, es decir, que es una especie autosustentable. En cuanto a los ambientes de agua dulce, también, bueno, en la charla anterior, Ana Pía estuvo comentando cuáles son las características de nuestros ambientes, que nos brindan muchos bienes y servicios ecosistémicos y son característicos por su alta biodiversidad. Sin embargo, estos ambientes son muchas veces amenazados y son vulnerables a la introducción de especies no nativas, lo cual tiene efectos ecológicos negativos como la extinción de especies nativas y la pérdida de biodiversidad local. Un poco los antecedentes en Argentina de estas especies, de las especies no nativas que fueron registradas en un trabajo en 1967, menciona 7 especies no nativas. Posteriormente, Baiguni y Quirós hacen mención a 13 especies, y bueno, y a lo largo del tiempo podemos ver cómo este número fue variando y aumentando hasta el último trabajo del 2020 de Miranda y Koerber, que mencionan un total de 18 especies no nativas para nuestro país. Bien, en Argentina, sí, como para mencionar las primeras introducciones, se dieron en la especie Cyprinus carpio, que es la conocida como la carpa, y es aquella especie que presenta mayor nivel de estudio y cantidad de registros. Esta introducción se dio a mediados del siglo XIX con fines productivos en la provincia de Entre Ríos, y es considerado el primer ingreso exitoso de un pez no nativo en el país. Otra especie también introducida en el siglo XX con fines productivos es Oncorhynchus micis, que es una especie de salmón, la trucha arcoíris, que se introdujo en Buenos Aires en 1904, procedente por vía marítima de Nueva York, y esta siembra de esta especie fue avalada e impulsada por el Estado Nacional. Lo mismo sucede con Gambusia affinis, que fue introducido por la Dirección General de Pesca para control biológico, ¿sí?, en este caso, y para la lucha contra la malaria, ya que esta especie de pez se alimenta de las larvas de los mosquitos, entonces, bueno, quisieron ahí arreglar un problema y causaron otro. En el caso de Carassius auratus, el pez dorado, ¿sí?, este pez es un pez de acuario que se encuentra en ambientes naturales en las provincias de La Pampa, Buenos Aires, San Juan, Córdoba y San Luis.
Bueno, dentro de los objetivos que nos propusimos para hacer este trabajo, era, por un lado, actualizar el listado de especies hípicas no nativas en Argentina, a partir de la recopilación de información bibliográfica disponible. En biología se hacen muchos trabajos de campo, trabajos experimentales, y bueno, y en este caso, este trabajo es de revisión bibliográfica. Nosotros lo que hicimos fue revisar toda la información que había disponible y sistematizarla. Para eso caracterizamos y sistematizamos la fuente y las fechas de las publicaciones, la historia de vida de las comunidades biológicas, la localización de origen y la actual, y también las características ambientales, y como así también las causas de introducción de estas especies no nativas. También analizamos la distribución espacial y temporal en nuestro país, por ecorregiones de agua dulce, y también se hizo un relevamiento de los proyectos acuícolas que se desarrollan en Argentina, relevamos por provincias, considerando si se producen especies nativas o no nativas, y bueno, un poco para determinar también el grado de cumplimiento entre estos y lo establecido en la reglamentación provincial y nacional vigente respecto a el desarrollo de la acuicultura con especies no nativas. Acá mostrarles un mapa de cómo se encuentra distribuido las ecorregiones de agua dulce en nuestro país, ¿sí? Es este tipo de división, es una división que se hace a nivel mundial, donde se divide al país en distintas regiones que presentan características y atributos particulares. En cuanto a cómo se llevó a cabo este trabajo, bueno, la búsqueda bibliográfica se realizó teniendo en cuenta en un primer momento una base de datos que presenta el Laboratorio de Hidroecología, donde se llevó a cabo esta investigación, que, como pueden ver, cuenta con una amplia base de datos de distintas campañas que fueron realizando y distintos trabajos. Y por otro lado, se realizó una búsqueda utilizando distintos motores de búsqueda, como es Google Scholar y un buscador que es Scopus. Para ello se tuvo en cuenta distintos criterios, ¿sí? Como algunas palabras claves, tanto en inglés como español, se consideraron todos los años y todas las áreas temáticas. A partir de la información recopilada se organizó una matriz donde se colocó el título de los trabajos encontrados, la revista, el año de publicación, el tipo de documento y la especie que mencionaba, como así también la provincia donde era el registro. Con toda esa información recopilada y analizada, se realizó un listado de especies hípicas no nativas para Argentina, pudiendo discernir entre especies introducidas y establecidas. En este sentido, se tuvo en cuenta dos criterios. Uno de ellos es si la especie se reportaba al menos 2 veces durante un periodo de 10 años, y otro criterio es si se informaba al menos una vez durante un periodo consecutivo de 10 años. Tanto para las especies introducidas y establecidas se determinó su causa de introducción, ¿sí? Que podría ser por acuarismo, pesca deportiva, acuicultura, control biológico o modelo biológico. Y con respecto a las especies establecidas, se realizaron distintos análisis estadísticos de distribución espacio-temporal. También con todas las publicaciones se realizó se analizó la fluctuación interanual del número de publicaciones y el número acumulado de publicaciones por especie. Ahora les muestro unos gráficos de esa parte. Con relación a los proyectos acuícolas, también se revisaron informes técnicos, permisos de pesca y se analizaron las reglamentaciones provinciales y nacionales para ver bueno, qué especies se estaban produciendo, si eran nativas, si eran no nativas, y se hizo un mapa de
distribución espacial de los proyectos. Bueno, un poco los resultados que encontramos. En relación a las especies ícticas no nativas en la Argentina, se analizaron un total de 108 trabajos científicos y 6 informes y catálogos, totalizando 114 trabajos revisados, ¿sí? A lo que se sumó también otros tipos de publicaciones, como son artículos periodísticos, bases de datos, Fishbase, literatura técnica, distintos sitios de ventas web. A partir de toda esta revisión, pudimos determinar que existen 40 especies ícticas no nativas en Argentina, las cuales se encuentran en 7 órdenes y 11 familias. Para cada una de ellas se determinó las fuentes más relevantes del registro de cada especie, el año del primer registro de la especie en el país, la mención más reciente del taxón y el número total de fuentes bibliográficas consultadas por especie. Acá pueden ver, ¿sí?, que pudimos, de esas 40 especies ícticas no nativas, pudimos determinar que hay 26 especies establecidas, es decir, 26 especies que se encuentran en la naturaleza y se reproducen en nuestros ambientes, 8 especies que fueron introducidas, pero no están establecidas, y 6 especies que fueron, ¿sí?, introducidas al país, las trajeron, pero no se encuentran registros en la naturaleza, es decir, hay especies que son de acuario, ¿sí?, que nunca fueron registradas en los ríos, especies que son utilizadas como modelo biológico en los laboratorios para trabajos experimentales, así que bueno, también pudimos hacer un listado de estas especies que en algún momento pueden llegar a aparecer en nuestros ríos, que hasta ahora no se ha dado. Para mencionar, sí, algunas especies, encontramos muchas especies establecidas de los salmones en la Patagonia, bueno, la carpa, sí, el Carassius auratus, el pez dorado, Acipenser, que son las 2 especies de esturión. En cuanto al origen, un poco para mostrarles una relación desde dónde provienen las especies, y la mayoría va a provenir de Europa y Asia, ¿sí?, y otra fracción de Norteamérica. Pero como mencionaba Luis, y como podemos ver acá, ¿sí?, vienen de todo el mundo, llegan a nuestro país. En cuanto a las causas de introducción, la mayor cantidad de especies introducidas corresponden por acuicultura o la pesca deportiva, en este caso hablamos de los salmones en la Patagonia, ¿sí? Hay otras especies que son introducidas por acuarismo, otro porcentaje más bajo por control biológico, ¿sí? Y en varias ocasiones encontramos especies que son introducidas con varios fines, ¿sí? Acuicultura, control biológico y pesca deportiva. Para analizar lo de las publicaciones científicas, nosotros consideramos las publicaciones desde 1936 al 2019, ¿sí? Esta publicación de 1936 corresponde a un trabajo de salmónidos en la Patagonia, que lo encontramos por fuera de estos buscadores, por fuera de Scopus, y bueno, podemos ver cómo va variando y aumentando el trabajo en ecología de invasión en estos peces, pero podemos detectar algunos picos en el 2002, 2008 y 2015, donde hay mayor cantidad de publicaciones. Estos picos, algunos autores lo atribuyen a, bueno, la aparición de trabajos por internet, revistas internacionales que han surgido y han promovido la investigación en ecología de la invasión.
En cuanto al número de publicaciones por especies ícticas, la especie que mayor cantidad de publicaciones presenta es Oncorhynchus mickey, ¿sí? La trucha arcoíris, que tiene más de 60 publicaciones. Obviamente esto se debe a que es una especie de importancia económica para la población, entonces es por eso que presenta mayor cantidad de trabajos, igual que Cyprinus carpio y otras especies de salmónidos. Y bueno, y hay otras especies que solamente tienen un total de 2 publicaciones hasta el momento que nosotros realizamos esta investigación. En cuanto a la distribución espacial, nosotros hicimos una distribución en ventanas temporales. Desde 1930 a 1969, en nuestro país existían un total de 8 especies no nativas, especies establecidas, perdón, que bueno, se distribuían, como pueden ver en el mapa, en el centro sur de nuestro país, y los representantes de estas especies estaban Salvenilus fontinalis, la carpa, sí, Gambusia, que se encontraban en varias provincias. En la otra ventana temporal, en el año 1970-1999, ya el número se duplica, tenemos 16 especies, ¿sí? Que se encuentran ampliamente distribuidas por todo el territorio, ¿sí? Sobre todo para el territorio de Patagonia, donde hay una mayor distribución y riqueza de especies, de salmónidos, ¿sí? Salmotruta y salmosalar, y bueno, y Cyprinus carpio, que se encontraba en el centro de la provincia, ya tuvo una distribución mayor. En la última ventana temporal, que abarca el año 2000 al 2019, ya encontramos las 26 especies establecidas que mencionamos al principio. En todas las provincias hay especies introducidas, no las 26, pero en todas encontramos al menos una especie establecida, no nativa. Oncorhynchus mickey, ¿sí? El caso de la trucha arcoíris, vemos que tiene una distribución desde el norte hasta el sur de nuestro país, al igual que Cyprinus carpio tiene una amplia distribución, y hay una región particular que corresponde sobre todo a la provincia de Misiones, donde se ve un elevado número de especies no nativas en este último tiempo. Acá un poco para mostrar los 3 mapas temporales y ver cómo se fue llenando nuestro país de registros de estas especies. Particularmente acá destaqué la provincia de Santa Fe, como para que lo puedan ver, que tenemos Cyprinus carpio, ¿sí? La carpa, especies de Acipenser, que es el esturión que ha aparecido, y las 2 especies de Gambusia. En cuanto a la acuicultura de estas especies, ¿sí? Nativas y no nativas, nosotros hicimos este relevamiento de proyectos acuícolas y analizamos la Ley Nacional 27.231 de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola, que solamente hace mención en uno de sus incisos, donde, menciona sobre un permiso de introducción, ¿sí? Y bueno, como que las personas o los que quieran desarrollar proyectos acuícolas con especies autóctonas o exóticas tienen que solicitar un permiso. No menciona ninguna especie en particular que esté prohibida su producción. En cuanto a los proyectos acuícolas, relevamos un total de 89, de los cuales 51 corresponden a especies no nativas, y 38 especies nativas. Dentro de las provincias, las que mayores producción tienen de no nativas es Córdoba, Misiones, Entre Ríos y Catamarca, y de especies nativas, las provincias que mayor número de proyectos presentan es Misiones, Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes.
En relación a esto, la provincia de Santa Fe presenta la ley número 12.212, ¿sí? De normas para el ejercicio de la pesca y otras actividades relacionadas con los recursos ícticos y faunísticos de la vida acuática, donde solamente en el artículo 47 prohíbe la producción o la introducción de especies de clarias en la provincia. La mayor cantidad de proyectos, ¿sí? De especies no nativas, pertenecen a salmones, ¿sí? A Oncorhynchus micis, a Cyprinus carpio, ¿sí? Y de especies nativas a lo que es el pacú y pejerrey, ¿sí? En Córdoba, por ejemplo, se hace la producción de especies no nativas de Rhodoctopus fasciata y Siphophorus maculatus, que son especies de acuario. Como para cerrar, ¿sí? En cuanto a la temática que está vinculada a la ecología de la invasión de peces, las recomendaciones serían continuar con las investigaciones a mediano y largo plazo, sobre todo en el estudio de peces no nativos, ya que este es escaso. Analizar con mayor profundidad la situación actual de estas especies no nativas en nuestro país y sobre todo las que están establecidas. Actualizar y visibilizar los proyectos acuícolas existentes, promoviendo en mayor medida que la acuicultura sea con las especies nativas, ya que, bueno, como mencionamos, los esturiones a veces llegan a nuestros ríos por producción en Uruguay, y bueno, y es una especie no nativa. Revisar y modificar la legislación vigente en cuanto a lo que hace referencia a la introducción, a la producción, a la comercialización y al transporte de las especies no nativas. Y finalmente, revisar las acciones que están vinculadas al manejo de estas especies en nuestro país. Por último, bueno, mencionar que ayer, indagando en redes sociales, pude ver que, bueno, en marzo del 2021, ya ahora en marzo de este año, en Paraná, Entre Ríos, comenzó la producción de Carassius auratus, ¿sí? Esta especie es una especie no nativa, y ya hoy, antes de ayer, el 28, ya estaban haciendo entregas de esta especie, que bueno, es una especie de acuario, pero que ¿sí? Aparece en la naturaleza, así que bueno, fíjense cómo de un año para el otro cambian los datos y aparecen proyectos nuevos con especies no nativas. Bueno, eso es un poco todo lo que queríamos mencionar. Dejamos abierto el espacio para preguntas. Bueno, muchísimas gracias Luis y Nati. La verdad que muy, muy claro, muy preciso. Eh, la verdad que es una investigación súper interesante la que hizo Natalia. Esta sistematización de datos, que bueno, en la investigación, por ahí esas cuestiones son sumamente interesantes, importantes y generalmente no se hacen demasiado. Uno va a investigar o a producir nuevos conocimientos y demás, pero a veces nos encontramos con que hace mucha falta esa instancia, ¿no? De sistematización de toda esa información para poder empezar a producir conocimientos, que es una etapa de la investigación que por ahí se deja de lado, pero la verdad que está buenísimo. Felicitaciones. A mí me surgen dos preguntas que en realidad van unidas, ¿no? Y algo dijo Nati sobre el final, ¿no? Cuando hablaste de esta ausencia de normativa respecto de la protección o la prohibición de introducción, o al menos el control en la introducción de especies. Yo escuchando las dos charlas, pensaba, digo, ¿existen, o usted tiene consciente de que existan políticas en la actualidad, más allá de esta falta de normas o estos vacíos legales, existen políticas que se estén llevando adelante en función del control sobre la introducción de especies? Digo, porque una cosa es que la norma te diga está prohibido, otra cosa es que realmente se lleve adelante. Digo, me acuerdo de la charla de Pía de la semana pasada, que dice, bueno, sí,
a ver, está prohibido sacar peces de determinado tamaño, pero nadie controla y eso se hace. Digo, una cosa es que esté hecha la norma y otra cosa es que se cumpla esa norma, o al menos que el Estado se ocupe de que esa norma se cumpla. Y por otro lado, pregunto, una vez que se introduce una especie, ¿sí? Pensando en el ejemplo de los castores que daba Luis al principio, o pensando en el ejemplo de la carpa, digo, ¿hay alguna forma de detener los daños que pueda llegar a causar esa especie? ¿O hay formas de controlar esa especie una vez que se introdujo en el medio? Eh, bueno, respecto a la primera pregunta que haces, eh, es difícil de determinar si realmente hay controles, ya que como mencionaba Natalia, los proyectos que nosotros relevamos de especies no nativas son los que están publicados, ¿sí? O sea, los que se fueron encontrando en Internet, ya que de esa forma fue de cómo se hizo la obtención de datos. Es muy probable que haya muchas más especies no nativas y también de proyectos de especies de acuicultura de especies no nativas. Entonces, yo creo que, y además, cada provincia tiene sus propias normas. Recién, recién estaba viendo en el diario La Nación que Tierra del Fuego prohibió la producción de salmones, por ejemplo, y es un antecedente a nivel mundial. Es una mera casualidad, ¿no? Pero bueno, justo aparece esa noticia, o sea, por varios impactos ambientales que producen los salmones, tanto a las especies nativas como al medio ambiente. Entonces eso depende mucho de cada provincia, y a nivel nacional hay un programa no recuerdo el nombre, que hace un par de semanas estuve participando de, eh, de ese congreso, en donde se está fomentando el conocimiento. Incluso Nación publicó una lista de especies no nativas. Perdón, de esas cuales, de esas especies no nativas, no están diferenciados en cuáles son establecidas y cuáles son y cuáles están presentes en la naturaleza de la forma en que nosotros lo hicimos, ¿sí? Entonces es muy arbitrario. No queda claro bien cuáles son esos controles, y realmente todavía está muy incipiente porque tampoco se conoce mucho, por lo menos la parte de peces, esta problemática. Bueno, y Natalia te va a complementar un poco más. Cuando una especie no nativa se introduce en un ambiente, se establece y empieza a ser invasora, ya es muy difícil de erradicarla. Yo, por lo menos con peces, encontré un artículo seguro de que lograr erradicar la introducción de una especie, ¿sí? En Inglaterra. Pero después es muy difícil, ya que, como les había mencionado antes, la especie tiene ciertas características que tienen ventajas sobre las especies nativas, y es difícil de erradicar. Y por ejemplo, lo que pasó recientemente, en febrero de este año, arribó una especie no nativa, aparentemente por sus propios medios. O sea, fue el tambaquí, que es una especie, es como similar al pacú, que pudo haber migrado desde el Amazonas, y hay conexión a través del Pantanal y demás. O sea, pudo haber sido una vía de entrada, otra vía de entrada pudo haber sido a través del río Paraná. Los pescadores, bueno, valga la redundancia, que la pescaron, siendo ecológicamente correcto, la soltaron, ¿sí? O sea, que está bien que la hayan soltado
porque esa es la nueva política, ¿no? De pesca con devolución. Pero la pesca de devolución se tiene que hacer con especies nativas. Entonces, la falta de información que hay sobre qué especie es nativa y no nativa, que también es difícil determinar eso, ¿sí? Falta mucho por saber, por informar y llevar a los lugares para que se haga que se actúe correctamente. Si bien suena feo y tal vez no es ecológicamente correcto, cuando se encuentra con una especie no nativa, hay que erradicarla, sacarla del ambiente, ¿no? Lo ideal que hubiese sido, como pasó con 2 salmones que capturaron en 2000, ahora en 2020 también en el río Paraná, que fueron que se la comieron. La pescaron y se la comieron. Eso sería lo correcto que tendrían que haber hecho los pescadores. Pero no se lo puede juzgar porque es lo que no conocen y lo que deberíamos tener mayor difusión de esto, ¿no? Sí, No sé. como para complementar un poco con lo que decía Luis, una especie que se introduce en un ambiente nuevo no tiene competidores naturales, generalmente compiten con la especie nativa por el alimento, ¿sí? Entonces, bueno, crean y bueno, logran reproducirse, ¿sí? Y ahí ya es un poco más complejo poder erradicar a una especie. Lo ideal sería que aparezcan competidores y depredadores de estos organismos para que se vayan eliminando, pero bueno, a veces no sucede. Después, bueno, en cuanto a esto que preguntabas vos de las políticas, muchas veces lo que se comercializa no es directamente la carne de algún pescado, sino que se venden huevos, se venden alevines, y bueno, y no sabemos lo que hay en acuario, por ejemplo, después donde terminan esos organismos, también es complejo de analizar y bueno, también es algo para investigar, ¿no? Cómo se hace el comercio en acuarios. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias. Clarísimas las respuestas. Y uno empieza a tomar dimensión de lo complejo que es, ¿no? De algo tan sencillo como un acuario. Bueno, un acuario puede ser potencialmente una puerta de entrada a una especie y a un riesgo que muchas veces uno no tiene en cuenta, no se imagina, ¿no? Sí, Muchísimas sí. gracias. Está abierta la ronda de preguntas por el chat o por aquí directamente. Levantan la mano, piden la palabra. Ceci, no sé si tenés algún comentario. Bueno, la charla de los dos, muy claro, muy interesante y también, como decía Fernando, es muy interesante escuchar este tipo de investigaciones que no son la regla en investigación en biología. Si uno se imagina siempre experimentando en el laboratorio o en el campo y estas investigaciones son muy ricas y también, como decía Fer, muy necesarias, ¿sí? Muy interesantes, más que todo también pensando en que bueno, nuestros estudiantes también pueden hacer este tipo de investigaciones. No, yo me preguntaba acerca de si ustedes están como equipo de trabajo, pregunto con total desconocimiento, se están haciendo estudios acerca del impacto de estas especies establecidas dentro de las redes tróficas o dentro de los ecosistemas nuestros. Bueno, lo que nosotros recién empezamos a trabajar, tal vez hay otros grupos trabajando, pero por lo menos no en peces, en peces por lo menos no hemos visto, es qué conocimiento hay y cuáles son los trabajos de ecología de la invasión en la Argentina, que como mostró Natalia son muy pocos, y en comparado con otros países de Latinoamérica, principalmente con Brasil. Y los trabajos que generalmente encontramos son trabajos de la de biología de la especie, ¿sí?
muy pocos ecológicos, o sea, cómo se relaciona con el medio ambiente, y, y no recuerdo haber visto sobre introducción, sobre las interacciones tróficas. ¿Cuál es el tema? Para hacer ese tipo de trabajo se tiene que ir al campo, ¿no? O sea, bueno, y estar haciendo un diseño muestreo para ir capturando esos, y va a llevar mucho tiempo. Nosotros también nos llevó tiempo recopilar toda esta información, pero se hizo a través de la búsqueda bibliográfica. Y como te menciono, en Argentina es una temática muy poco explorada todavía, el tema en peces, ¿sí? En plantas y en otros organismos, ¿no? En castores o mamíferos, es bastante un poco más estudiado el tema. ¿Por qué? Porque es algo que es mucho más visible el daño que causan, y principalmente el daño económico que causan. Entonces tienen mucho más relevancia estos estudios en ese tipo de organismos. En los peces, y siempre lo repito, como me dijo una vez un asesor, debajo del agua no se ve lo que pasa, entonces está todo bien, no pasa nada. Eh, por eso es la falta de información y de conocimiento eh, en esta temática. Eh, como les comentaba, a partir de esta tesina, de esta pasantía que se inició en 2018, que continuó Natalia, ya empezamos a establecer lazos con gente de Brasil que nos va a ayudar a ver cómo podemos explorar estos impactos ecológicos que están teniendo, y que seguramente hay, de los peces no nativos con respecto a los peces nativos, ¿sí? Entonces la idea es continuar con esta línea y profundizarla en estos nuevos temas, y no solamente en el conocimiento del arte, sino ya llevarlo a qué impacto están causando con datos de campo, ¿sí? Y bueno, y por lo que, y esto queda abierto, ya estoy realizando la invitación a que quieran sumarse, a participar y a generar ideas. Al laboratorio son bienvenidos, así que los que les interesa la temática, bueno, son bienvenidos para participar de este nuevo proyecto. Gracias, Luis. Muchas gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión. No. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Cualquier pregunta la pueden escribir en el chat o, bueno, abrir sus micrófonos. Solo para comentar también, no recuerdo sinceramente el título de esta presentación que hizo el gobierno a nivel nacional de este programa de introducción de especies exóticas. El tema peces prácticamente no fue abordado de ningún punto de vista. O sea que hay un gran vacío en el conocimiento y en la temática, ¿sí? Si bien hay una lista publicada de introducción de especies no nativos, ningún tema fue abordado, ninguno de los investigadores que fueron invitados en la charla abordó la problemática de los peces, ¿sí? Principalmente los peces de agua dulce. Se habló de peces o de la introducción de algunos organismos marinos a través del agua de lastre, lo que ocurre con la hidrovía y demás, pero no particularmente de peces. Entonces hay un vacío importante en donde tiene que ser abordado y concientizar que es un problema a largo plazo. Esto lo que nosotros hicimos es una fotografía
en donde, como mostró Natalia con este pez dorado, cambia constantemente. Entonces, nuestros datos que tenemos es muy probable que ya quedaron obsoletos, ¿no? Porque es muy probable que ya se han avanzado en trabajos, en nuevos trabajos, que se hayan sacado nuevas publicaciones, eh, y bueno, y que tengamos que haya mayor información de cuáles son las especies de peces no nativos que hay en el país. Sí, no sé, pienso también desde el desconocimiento, ustedes son los expertos, pero también en el hecho de que tenemos muchas poblaciones de peces en retroceso y eso puede dejar libres nichos para especies que puedan, digamos, aprovechar esos nichos vacíos, digo yo, digamos, disponibles de alguna manera. Sí, 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 es probable que vayan pasando que pase eso. Y un claro ejemplo de eso son los salmones en Patagonia, en donde la riqueza de especies de por sí es baja en esos lugares y que está facilitado el establecimiento de estos salmones y donde ya han ocurrido extinciones de algunas especies por parte de los salmones en Patagonia. Bueno, eso Natalia lo sabe muy bien. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta o alguien que quiera participar, aprovechar a los expositores. Bueno, de mi parte, y en nombre del museo y de la carrera de historia y del instituto y de la organización, agradecerles infinitamente a todos quienes participaron de este ciclo como oyentes, como expositores. La verdad que para nosotros, como decíamos al principio, es muy importante, es súper importante para nuestras instituciones poder tener acceso a estos espacios de construcción de conocimiento, de compartir conocimiento, porque nos ayudan a pensar y nos ponen en acción para descubrir nuevas cuestiones, para seguir indagando y sobre todo esto, ¿no? De que hemos podido poner en diálogo desde lo que venimos desde la historia, hemos aprendido muchísimo de la biología y creo que ese era uno de los objetivos que nos propusimos cuando pensamos este ciclo con Ceci y con Astor, era poder poner a dialogar las disciplinas y la claridad y la calidad de los expositores y de las expositoras creo que fue la adecuada porque nos permitió llegar a ese objetivo. Así que desde mi lugar, desde el Museo Municipal y desde la carrera de Historia, agradecidos enormemente a todos y especialmente a Luis y a Nati, Nati una amiga, hacía mucho que no nos veíamos y la verdad que hace mucho que le estaba insistiendo con que quería organizar un ciclo de charlas y que ella forme parte. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos, a los participantes por asistir. La verdad que son espacios que nosotros también disfrutamos mucho de mostrar lo que trabajamos, a qué nos dedicamos, y bueno, yo que hoy, esto que lo hice por placer, digamos, a la parte de la licenciatura y hoy dedicarme a que soy docente, bueno, poder educar en estos temas también nos enriquece un montón, así que bueno, muchas gracias a todos por estar hoy. Sí, me sumo a lo que dice Natalia. Ya muchas gracias por la invitación. Y bueno, como dije hace un ratito, los estudiantes que estén interesados en participar en este tipo de investigación, el laboratorio está abierto, tanto para la temática de ecología y la invasión como ecología de peces en general. Como bien expuso Ana la semana pasada, con el tema de pesquerías, son varios temas que se vienen trabajando en el laboratorio y están, bueno, de por sí estamos abiertos a la llegada de cualquier estudiante. Bueno,
muchísimas gracias. Bueno, yo en representación de la carrera de profesorado de biología del instituto, agradezco infinitamente por este espacio que nos brindaron. Y bueno, ya me estaba imaginando cuando volvamos a la presencialidad poder ir a visitarlos al Instituto de Lindología con los estudiantes de ecología o de metodología de la investigación, de acá del profesorado, así que seguramente nos pondremos en contacto para poder hacer esa visita, si ustedes nos reciben. Sí, claro, con gusto. Bueno, muchísimas gracias a los dos y a todos los participantes por estar, por escuchar, por participar de este ciclo que nos llena de orgullo poder haberlo hecho. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, quedamos a disposición. Muchísimas gracias a todos, expositores y participantes. Adiós, muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego.